Número 10. Cachorro de lobo de la edad de hielo. En el Yukón canadiense se acaba de descubrir un cachorro de lobo hembra, momificado y en casi perfectas condiciones. Según Life Science, el cachorro de lobo se conservó en el permafrost durante aproximadamente 57.000 años, antes de ser descubierto por un minero mientras se excavaba en los campos de oro de Klondike, cerca de Dawson City. La profesora de anatomía, Julie McChin, dice que el espécimen es el más completo de su tipo jamás encontrado, que se remonta a la última edad de hielo. Su tejido blando todavía está allí, tiene pelo y la piel intactos, y su naricita todavía se ve como un pobre cachorro que murió ayer. Esto la convierte en la loba de la edad de hielo más completa que se encuentra en Canadá. Al hacer una radiografía de los dientes, los científicos pudieron decir mucho sobre ella. Murió con solo 7 semanas de edad y es una Canis lupus, también conocida como loba gris. La pobre cachorra murió sola por alguna razón, tal vez cuando su guarida colapsó. Fue momificada y luego perfectamente conservada durante muchos miles de años para que la encontráramos. Los especímenes como este son bastante comunes en Siberia, pero se encuentran con menos frecuencia en América del Norte, lo que aumenta la importancia del descubrimiento. También da una idea de cuándo se desarrollaron por primera vez los lobos en América del Norte. La cachorra parece estar relacionada con los lobos de Beringia, extintos, que solían vivir en Alaska y el Yukón, así como con los lobos grises rusos. Esto es emocionante porque es una prueba de que los lobos se mezclaron en algún momento del pasado antiguo y emigraron a través del puente terrestre de Bering hacia Alaska. Número 9. OVNI en el cielo. En la estación de esquí de Winter Park, en Colorado, una cámara de la calle capturó lo que parece ser un objeto volador no identificado flotando sobre las colinas cercanas. El objeto fue capturado mientras la cámara estaba transmitiendo el video en vivo, lo que significa que no hay forma de que haya sido falsificado. Si bien la cámara no fue diseñada exactamente para captar objetos aleatorios flotando en el cielo, seguía siendo una cámara moderna y capturaba una imagen muy clara de un objeto circular oscuro sobre las colinas. La imagen fue capturada en pantalla y luego enviada a Mutual UFO Network, también conocida como MUFON, para su análisis. La persona que realmente descubrió el OVNI estaba monitoreando la cámara web del resort. Su trabajo consiste en usar las cámaras para monitorear las condiciones climáticas de las pistas de esquí. Cada 3 minutos, la transmisión en vivo se actualiza. En una de las actualizaciones había un disco negro sobre la cima de la montaña. En el siguiente cuadro no había nada. Si bien puedes estar pensando, oye, tal vez era solo un avión, eso no es muy probable. Fuera lo que fuese, se había elevado demasiado cerca de la Tierra. No hay forma de que un vehículo comercial vuele tan bajo. Además, el testigo confirmó que en el resort no había helicópteros en el área en ese momento. No hay forma de que el objeto no identificado sea un insecto o algún tipo de pájaro, porque simplemente era demasiado grande. Lo único que tiene sentido es que un gran ovni negro llegó y se fue tan rápido que nadie más lo vio. Número 8. La tumba de una sacerdotisa. Un equipo de arqueólogos en Perú investigó recientemente la tumba de cámara de una misteriosa sacerdotisa de hace 1200 años que una vez ofreció sangre a los dioses antiguos. La sacerdotisa formó parte de la cultura moche, que vivió en Perú entre los años 100 y 850 después de Cristo. Antes de que fueran conquistados por los incas, tenían un sistema religioso complejo, uno que, como otros en América del Sur precolombina, practicaba sacrificios de sangre. Su tumba fue en realidad la octava que se encuentra en el sitio arqueológico de San José de Moro desde 1991, cuando comenzaron las excavaciones. Los expertos dicen que fue enterrada en algún momento entre el 700 y el 800, pero no fue enterrada sola. Esta mujer debe haber sido tan importante en la sociedad en ese momento que fue enterrada con todos los honores, lo que significa que tenía 7 personas sepultadas con ella, probablemente para ayudarla en la otra vida, así como objetos de cerámica, tesoros hechos de cobre y una máscara funeraria extraña y bastante espeluznante. Uno de los artefactos más interesantes encontrados con la sacerdotisa fue una copa de cobre, que según los arqueólogos se usó en ofrendas de sangre a los dioses. La sangre se extrajo de los prisioneros de combate, que fueron drenados de su esencia. Sin embargo, los arqueólogos no estaban exactamente seguros de quiénes eran estos dioses de Moche que exigían tanta sangre. Pero hay una cosa más increíble sobre la sacerdotisa. Ella pudo haber sido uno de los gobernantes de la sociedad en ese momento. Los arqueólogos han descubierto que las tumbas más impresionantes de la cultura moche pertenecen todas a mujeres. Tenían un gran poder religioso y es posible que hayan gobernado toda la civilización desde el año 650 hasta el colapso. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos.
Número 7. Monedas de la muerte. En Inglaterra, un hombre con un detector de metales encontró dos monedas increíblemente raras del siglo XIV, originadas en una época en la que la plaga asolaba a Inglaterra y el resto de Europa. Las monedas fueron acuñadas durante el reinado del rey Eduardo III, en algún momento entre 1344 y 1351. Descubiertas en el condado de Norfolk, el tipo con el detector de metales envió las monedas para que fueran evaluadas por arqueólogos profesionales, quienes estaban francamente asombrados por el descubrimiento. Han dado dos posibilidades de cómo las monedas al azar quedaron atrapadas bajo el suelo. Dicen que definitivamente ambas fueron enterradas al mismo tiempo y que probablemente eran parte de un bolso o un tesoro escondido por alguien que planeaba regresar y recuperarlas luego. Esa persona debe haber muerto antes de que pudiera recuperar su tesoro. Pero ¿cuántos pueden valer dos monedas? En primer lugar, estaban elaboradas con un 96% de oro puro. En el siglo XIV, las monedas habrían sido propiedad de una persona en el nivel más alto de la sociedad, según la arqueóloga Helen Geek. En la moneda actual, las dos monedas juntas valdrían 16.700 euros sin incluir su valor histórico. Número 6. Un universo paralelo. En la Antártida, el telescopio de neutrinos más grande del mundo puede haber detectado evidencia de un universo paralelo. Sucedió en primavera, cuando el telescopio, que es una red de detectores especializados construidos en el hielo de la Antártida, detectó señales extrañas que no parecen tener ningún sentido. La Antena Transitoria Impulsiva Antártica, o ANITA, para abreviar, descubrió señales de radio producidas por partículas de alta energía del espacio. Estas partículas normalmente entran a la atmósfera desde el espacio profundo, desde arriba. Sin embargo, esta vez, ANITA las detectó desde debajo de la superficie. En lugar de ser transmitidas desde las estrellas, parece que se elevan desde el planeta. La razón por la que es tan extraño es que estas partículas no deberían poder atravesar la masa sólida que es la Tierra. No tiene absolutamente ningún sentido y podría cambiar la forma en la que entendemos la física de partículas. O bueno, lo cambiaría para las personas que la entienden y estudian, porque ese no es mi campo de especialización. Una de las teorías sobre cómo se originaron las partículas tiene que ver con un universo paralelo, debido a que las partículas provienen de la dirección opuesta en la que se supone que deben hacerlo, aparentemente atravesando la Tierra por arte de magia. Algunos científicos dicen que podría haber un antiuniverso opuesto al nuestro, en el que corre todo al revés. Esto significaría que el Big Bang es el final del universo, no el comienzo, en esta realidad alternativa. En este momento es solo una teoría, no se ha probado científicamente, aunque existe cierto grado de probabilidad. Para hacer las cosas aún más extrañas, la primera vez que se detectó esto fue hace 8 años y ha sucedido con frecuencia desde entonces. A pesar de todos los datos y la investigación, los científicos aún no han llegado a una conclusión. Número 5. El quinto océano. Finalmente, el quinto océano se ha revelado al mundo. La National Geographic Society tomó la decisión de agregar el océano que rodea la Antártida a la lista de los 4 océanos ya reconocidos: el Pacífico, el Índico, el Atlántico y el Ártico. En una decisión de denominación bastante decepcionante, el océano ha sido denominado Océano Austral. El océano no es un descubrimiento nuevo en sí mismo, siempre ha estado allí. Sin embargo, la idea de convertirlo en un océano oficial existe desde hace aproximadamente un siglo, pero hasta ahora no tenía respaldo popular. Fue el 8 de junio, el Día Mundial de los Océanos, que National Geographic anunció que comenzarían a etiquetar el océano austral como un océano real en los mapas del futuro. Si bien esto puede no parecer que tenga un gran impacto en el mundo en general, en realidad sí lo tendrá. Alex Tate, de National Geographic, dijo que el mayor impacto será en la educación, porque los estudiantes hasta ahora solo han estado aprendiendo sobre los 4 océanos principales. Ahora, con suerte, el océano austral se incluirá en el plan de estudios y la gente comenzará a aprender más sobre las misteriosas aguas de la Antártida. Número 4. Ping, subterráneo y misterioso. En una comunidad remota, muy lejana en el territorio canadiense de Nunavut, un extraño sonido proviene del fondo del océano. Se ha descrito como ping, un zumbido e incluso un pitido, y se ha escuchado en todo el estrecho de Furry Hekla, un área aproximadamente de 129 kilómetros al norte de Igloolik, un lugar tan frío que incluso tiene la palabra iglú en su nombre. Pero aquí está alguna explicación de los extraños pitidos. Los lugareños dicen que el ruido es tan extraño que ha asustado a los animales. Los cazadores que viven en la región dicen que los mamíferos marinos locales casi han desaparecido, coincidiendo con el primer
primer testigo del pitido, y según ellos, proviene del mismísimo fondo del océano. Las especulaciones se han disparado. Algunos dicen que hay submarinos extranjeros acechando en aguas canadienses. Otros dicen que podría haber un ovni estrellado enviando señales de radio, tratando de contactar con la nave nodriza. Los científicos se apresuraron a señalar que el paso es una ruta migratoria para las ballenas. Podrían ser solo ballenas haciendo ruidos, pero los lugareños no lo creen así. Creen que hay algo misterioso y siniestro en el lecho marino, pero no pueden averiguar aún qué es. Número 3. Menú italiano antiguo. Los científicos han descubierto recientemente lo que comían los antiguos italianos hace 2000 años. Los científicos observaron de cerca los materiales que quedan en más de 130 piezas de cerámica elaborada en Sicilia medieval. Los científicos esperan aprender más sobre la historia de la isla durante el dominio islámico de Sicilia entre el 900 y el 1200 después de Cristo. Utilizaron un proceso especial de análisis de residuos para descubrir los vestigios químicos de los alimentos que quedan en los utensilios de cocina. Uno de los científicos involucrados en el estudio dijo que era la primera vez que se usaba el análisis de residuos orgánicos para identificar alimentos en una sociedad medieval de muchas religiones diferentes. Esto es lo que encontraron. Las personas que vivían en Sicilia medieval tenían dietas muy diversas, comieron alimentos dulces y salados. Sin embargo, al trasladarse por las zonas rurales fuera de la ciudad, la dieta cambiaba y se volvía pesada en lácteos y uvas. La población rural también comía mucha más carne de cerdo que la población de la ciudad. Una de las cosas más extrañas que se encontraron los científicos es que a menudo mezclaban jugo de frutas con platos de carne y verduras. Esto equivale a comer salsa de ciruela con nuggets de pollo o un poco de jugo de limón en la ensalada. En otras palabras, los antiguos sicilianos se parecían mucho a los amantes de la comida moderna de hoy. Número 2. Agujeros de gusano. Un agujero de gusano, en palabras sencillas, es un puente que teóricamente puede conectar diferentes puntos del espacio-tiempo. Un agujero de gusano podría, en teoría, crear un atajo en el que una persona podría viajar a un punto diferente en el continuo espacio-tiempo. En otras palabras, se podría viajar en el tiempo. Recientemente, los científicos han sugerido que los agujeros de gusano pueden ser menos ciencia ficción y más realidad. La verdad sobre los agujeros de gusano es increíblemente complicada. Para crear uno, se debe alterar la estructura misma del espacio-tiempo, y esto implica empujar el espacio-tiempo hacia afuera con energía negativa. La energía negativa es algo que realmente existe y se ha producido en un laboratorio. Los científicos creen que la energía negativa es lo que está detrás de la expansión acelerada de nuestro universo. En un artículo publicado en Monthly Notices of the Royal Society, los astrónomos rusos dijeron que podría haber algunos agujeros de gusano en el centro de las galaxias brillantes. También sugirieron que podríamos encontrarlos si entrenamos nuestros telescopios para buscar las características correctas. Específicamente, la creación de un agujero de gusano daría como resultado una expansión masiva de radiación gamma que podríamos buscar usando telescopios en la Tierra. Los astrónomos aún no han encontrado un agujero de gusano, pero los científicos rusos dicen que es posible. Sin embargo, nunca podríamos viajar a través de uno para retroceder en el tiempo. Un agujero de gusano como este se colocaría en el centro de la galaxia, donde la temperatura sería tan intensa que cualquier cosa que se acercara al agujero de gusano se incineraría instantáneamente. Número 1. 6.000 años de historia descubiertos. En Inglaterra, un proyecto para eliminar torres de alta tensión llevó recientemente a los arqueólogos a descubrir las ruinas de un asentamiento romano y otras reliquias, algunas de las cuales datan de hace 6.000 años. Fue un accidente total que este lugar fuera descubierto. Las torres de energía estaban ubicadas en un paisaje protegido, por lo que nunca se había realizado investigaciones arqueológicas de la zona. Pero una vez que se encontraron algunas piezas de piedra antigua, se llamó a los arqueólogos para ver qué estaba pasando. Hasta ahora, las excavaciones han revelado el asentamiento de la Gran Bretaña ocupada por los romanos, así como artefactos del período neolítico y la Edad de Bronce. Algunos de los artefactos más antiguos incluyen herramientas de pedernal y trozos de cerámica del 4000 a.C. En cuanto al asentamiento romano, la realidad fue bastante impresionante. Los arqueólogos descubrieron 8 edificios de piedra, así como hornos y piedras de molino que habrían sido operadas por ganado y esclavos romanos. También hubo 34 entierros en el sitio con los esqueletos que abarcaban un periodo de 500 años durante la Edad de Hielo. Finalmente, se ubicó un cementerio crematorio de la Edad de Bronce. En total, el sitio estuvo en uso durante varios miles de años, probablemente de forma intermitente. Los arqueólogos no saben exactamente cuál pudo haber sido el significado de la ubicación en la antigüedad, pero dado a que fue utilizado por tantas personas diferentes, debe haber sido un paisaje de gran importancia. Ciudad en el desierto. Petra es uno de los lugares más mágicos del mundo, lleno de secretos
lugares ocultos y durante siglos estuvo perdida para el mundo occidental. La ciudad excavada en la roca se remonta a miles de años y fue habitada desde el 7000 a.C. La ciudad estaba formada por cientos de casas, tumbas, templos, obeliscos, lo que sea. Incluso hoy en día, solo se ha descubierto el 15% de la ciudad y el resto sigue escondido bajo tierra. Petra fue una vez habitada por los nabateos, que se remontan al siglo II a.C. Se sabe muy poco sobre ellos o su sociedad, pero en algún momento cuando los nabateos emigraron a Petra, se hicieron extremadamente ricos y la ciudad floreció. Estas personas eran tan famosas que fueron mencionadas por muchas civilizaciones diferentes, incluidos los griegos, los chinos y los romanos. Los habitantes de Petra estaban acostumbrados a vivir en el duro clima del desierto y eran excelentes recolectando agua de lluvia y cosechando cultivos. Cuando llegaban los enemigos, desaparecían en las montañas circundantes. Según Ancient Origins, los nabateos construyeron sus estructuras con la idea del secreto en mente para que pocos se dieran cuenta del propósito y la función de las estructuras. Esto protegió al suministro de agua nabateo de invasores y extraños. Los registros muestran que muchas culturas quedaron impresionadas por su capacidad para controlar el agua en medio del desierto árido y eran bien conocidos por sus habilidades agrícolas, así como por sus conocimientos de ingeniería, astronomía, artes y construcción. Expandieron las rutas comerciales creando más de 2000 sitios en todo el Medio Oriente. El templo más famoso, conocido como la estructura de Al-Kasnet, fue construido durante el siglo I después de Cristo, tiempo durante el cual la población de la ciudad alcanzó su punto máximo de alrededor de 20.000 habitantes. Estos ornamentados edificios parecen fuera de lugar en medio del desierto, donde la supervivencia era difícil. Finalmente, en el 106 después de Cristo, Petra cayó ante los romanos después de ser un estado cliente del imperio desde el siglo I a.C. La importancia de la ciudad disminuyó con la aparición de rutas marítimas y en el año 363 después de Cristo, un terremoto destruyó muchos de los edificios. Después de siglos de continuo declive, Petra fue abandonada en el siglo XII. El resto del mundo la olvidó hasta 1812, cuando un explorador suizo llamado Johann Ludwig Burckhardt encontró accidentalmente la ciudad mientras viajaba por el continente africano en busca del nacimiento del río Níger. Fue el primero en ver la ciudad después de los cruzados cientos de años antes. Los lugareños la mantuvieron en secreto muy bien guardado, pero Burckhardt escribió sobre las tumbas excavadas en la roca en su diario y se corrió la voz sobre esta ciudad perdida tallada en la roca llena de posibles tesoros. Lamentablemente, el redescubrimiento de Petra provocó saqueos considerables. Ya dañados por la edad y el medio ambiente, los edificios se deterioraron aún más hasta que comenzaron las excavaciones y los esfuerzos de conservación en las últimas décadas. Los arqueólogos esperan aprender más sobre los misteriosos nabateos mientras trabajan para excavar el resto de la ciudad. Número 9. Los restos de Ricardo III. El breve reinado del rey Ricardo III en 1483 hasta su muerte en 1485 estuvo lleno de controversias. Tomó el liderazgo por la fuerza, usurpó la corona de sus sobrinos y finalmente ordenó su ejecución. El villano gobernante también hizo matar a su propia esposa y hermano y se convirtió en uno de los monarcas más odiados de Inglaterra de todos los tiempos. Incluso Shakespeare dio a conocer su desdén por Ricardo III al retratar al rey como un jorobado deforme, como una manifestación física de la mente depravada del hombre. Ricardo III murió en batalla a causa de 2 golpes fatales en la nuca. Según la leyenda, su cuerpo fue arrojado al río Soar. Pero en realidad, la verdad es mucho más sorprendente. Debajo de un estacionamiento en Leicester, los arqueólogos encontraron los restos del rey. Lo habían enterrado cerca de una iglesia que ya no existía, y su tumba había sido olvidada después de la disolución y demolición del convento en 1538. La edad de los restos al morir coincidió con la edad de Ricardo III, cuando fue asesinado, y un análisis de ADN mitocondrial demostró que los huesos le pertenecían. Un examen mostró que el rey caído en desgracia sufría de una infección por lombrices intestinales cuando murió. De acuerdo con el pacto de volver a enterrar los restos si los encontraban, el cuerpo del rey Ricardo III fue enterrado en la Catedral de Leicester en 2015 después de un funeral. Número 8. Pareja desaparecida. Un día en 1942, Marceline Dumoulin y su esposa Francine partieron a pie para alimentar a sus animales en los Alpes suizos. Nunca regresaron a su casa en el pueblo de Sabis, y sus 7 hijos se quedaron preguntándose qué podría haberles pasado. La custodia de los niños se dividió entre varias familias locales y no tuvieron más remedio que seguir adelante con sus vidas. Los cuerpos de la pareja finalmente se encontraron en 2017, encajados en la grieta de un glacial alpino, a 2
2.615 metros sobre el nivel del mar. Un trabajador de un remonente hizo el alarmante descubrimiento de lo que inicialmente pensó que eran dos rocas negras, solo para mirar más de cerca y darse cuenta de que se había encontrado con un par de cadáveres humanos. Los cadáveres vestían ropa característica de la época en la que desaparecieron los Tomulin, lo que ofrecía nuevas esperanzas de que finalmente se hubiera encontrado a la pareja. Las pruebas de ADN confirmaron que los restos pertenecían a ellos, que para entonces solo tenían 2 hijos supervivientes. Los hallazgos también trajeron un cierre a la aldea, que se había preguntado sobre el destino de la pareja durante la mayor parte de un siglo. Y ahora el número 7, pero primero quería darles un gran saludo a todos. Muchas gracias por apoyar el canal, y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Un pozo antiguo. Colin Steer, de Inglaterra, se había preguntado durante años sobre una tapa en el suelo de la sala de estar de su casa. Cuando la retiró en 2012, finalmente decidió investigar. Con la ayuda de un amigo pasó 3 días cavando un hoyo de 5.2 metros de profundidad y encontró un pozo medieval que data del siglo XVI. Con una profundidad de 10 metros, el pozo fue construido por Sir Francis Drake para transportar agua desde Dartmoor hasta Plymouth, pero había sido tapado en 1895. Dentro del pozo, Steer descubrió una espada de un campamento del siglo XVI, instaló luces dentro de la estructura y construyó una trampilla sobre ella. El pozo es ahora el punto focal de su sala de estar y es un famoso tema de conversación entre sus vecinos. ¿Te gustaría tener un pozo viejo en tu sala de estar? Déjame saberlo abajo en los comentarios. La esposa de Steer lo había disuadido de explorar debajo de su piso hundido durante años, cuando tenían 3 niños pequeños en casa. Inicialmente había teorizado que el lugar inusual era un sumidero o tenía un cuerpo enterrado debajo de él. Cualquiera de los dos no era genial para los niños. A principios de 2021, casi una década después de comenzar a excavar, Steer encontró una moneda de 1725 en el pozo. Planea continuar excavando con la esperanza de encontrar más artefactos. Eso lo mantendrá ocupado en su jubilación. Número 6. Una ballena en Vermont. Mientras se construía un ferrocarril en la pequeña ciudad de Charlotte, en Vermont, en 1849, un equipo de construcción desenterró un esqueleto de ballena beluga. El descubrimiento inmediatamente planteó la cuestión de cómo aparecieron los restos de una criatura marina en el campo de un granjero a 322 kilómetros del océano más cercano. Conocida como la ballena Charlotte, es uno de los varios cadáveres de ballenas que se han encontrado en el estado sin salida al mar de Vermont. A falta de otras explicaciones, algunas personas atribuyeron el descubrimiento a los diluvios de Noé. Pero hay una explicación más científica a este misterio basada en la teoría de la glaciación y las edades de hielo, que el geólogo y biólogo suizo Louis Agassiz había desarrollado aproximadamente una década antes de que se descubriera la ballena Charlotte. Hace entre 12.500 y 10.000 años, el actual valle de Champlain fue sumergido por un cuerpo de agua prehistórico llamado el Mar de Champlain. Los glaciales derretidos que formaban el lago habían empujado el suelo por debajo del nivel del mar bajo su enorme peso. Durante los siguientes miles de años, la Tierra se elevó gradualmente a su nivel actual, poniendo fin a la existencia del Mar de Champlain. Se cree que es un adulto. La ballena Charlotte mide aproximadamente 3.7 metros de largo. Se desconoce su género, aunque la datación por radiocarbono fue imposible debido a las técnicas de preservación que se utilizaron originalmente en los huesos. Los científicos creen que la ballena vivió hace entre 11.500 y 11.000 años. Número 5. Edificios neolíticos. En 2012, unos trabajadores se sorprendieron al encontrar los restos de un edificio prehistórico en el sitio planeado para un nuevo complejo de viviendas en Monmouth, en Gales. Midiendo al menos 15 metros de largo, los cimientos de lo que parecía ser una casa de reuniones datan de aproximadamente 6.500 años, posiblemente haciéndolos más antiguos que las pirámides egipcias. Nunca se había encontrado nada parecido en Gran Bretaña. Hecho con troncos de árbol de 1 metro de ancho, la estructura probablemente se sentó junto al lago antiguo que ya no existe. Hablando con Daily Mail, el arqueólogo Steve Clark admitió que el edificio puede remontarse a la Edad de Bronce, pero que el arqueólogo creía que era mucho más antiguo, tal vez desde principios del Neolítico. También admitió que no estaban seguros de para qué se usaba la estructura, pero que probablemente albergaba a una familia y pudo haber funcionado como un lugar de reunión. Otro descubrimiento impresionantemente antiguo se hizo en Monmouth en 2015, cuando los arqueólogos identificaron un edificio
edificio llamado Cragnon, que estaba elevado sobre postes en un lago que se secó durante el primer milenio a.C. La estructura, que data del Neolítico, tiene casi 5.000 años de antigüedad y se construyó antes de la llegada de la metalurgia. Se cree que los Cragnons representan símbolos de poder y estatus entre las poblaciones de la Edad de Piedra de la zona. El encontrado en Monmouth fue construido sobre un montículo quemado prehistórico de piedras y guijarros desechados que se calentaron y se dejaron caer en ollas para hervir agua. La presencia de al menos 4 montículos quemados en diferentes capas del sitio indica que el asentamiento fue habitado sucesivamente durante cientos o miles de años, según Steve Clark. Una vez que cubrió casi toda la ciudad actual de Monmouth, el lago prehistórico se formó hace unos 11.000 años, al final de la última edad de hielo. Las personas que vivían junto a él construían barcos y pueden haberlo utilizado para acceder al mar y viajar a través del Canal de la Mancha hasta el norte de Europa. Número 4. Murales mayas. Lucas Asicona Ramírez, que vive en el pueblo guatemalteco de Chajul, decidió renovar su casa en 2013. Mientras quitaba la capa exterior de yeso de las paredes, descubrió un mural de colores brillantes. Resulta que escondido detrás de sus paredes había un vívido mural maya. La obra de arte muestra figuras con una mezcla de ropa tradicional maya y española, participando en lo que parece ser algún tipo de ceremonia. Sospechando que habían encontrado algo de importancia histórica, Ramírez se puso en contacto con un arqueólogo local, quien transmitió la noticia del descubrimiento a otros expertos en la Universidad de Polonia. Los arqueólogos dijeron que las imágenes son difíciles de interpretar debido a la mezcla de ropa europea e indígena. Dijeron que parece como si las figuras estuvieran bailando o llevando algo en sus manos. Aunque el equipo cree que estos objetos pueden ser corazones humanos, no se sabe con certeza. Después de estar expuestos al aire por primera vez en siglos, los murales se han desvanecido significativamente. En consecuencia, el equipo tuvo que correr contra el reloj para estudiarlos y verificar la información que les proporcionó Ramírez. Una tarea difícil en un país donde muchos documentos fueron destruidos en las últimas décadas debido a la guerra. Guatemala es el hogar de una población maya sobreviviente más grande y los expertos creen que hay murales esperando ser descubiertos. La obra de arte que se encuentra en la cocina de Ramírez representa una mezcla única de elementos coloniales precolombinos y europeos que no se ve en la mayoría de las otras pinturas mayas. Número 3. La horquilla de una reina. Mientras excavaban un baño común en el Palacio de Fontainebleau en las afueras de París en 2012, los arqueólogos encontraron una horquilla entre las antiguas aguas residuales. La pieza de oro de 7.6 centímetros de largo presentaba C entrelazadas y un acabado verde y blanco, que son el diseño y colores de la reina francesa Catalina de Medici del siglo XVI. Famosa en toda Europa por sus lujosas joyas, Catalina fue reina de Francia desde 1547 hasta 1559. Se han encontrado muy pocas piezas de su extensa colección de joyas, lo que hace que el descubrimiento sea específicamente significativo. Es inusual que la horquilla se haya encontrado en un baño común, que Catalina no habría usado. El artefacto pudo haber sido robado y arrojado a la letrina, ya sea por accidente o por alguien que quería deshacerse de las pruebas. Los arqueólogos admitieron que puede hacer poco más que especular sobre por qué y cómo apareció la joya real en un lugar no tan real. Número 2. Barco en el desierto. En 2016, se encontró un barco de madera bien conservado enterrado en la necrópolis del antiguo Egipto en Abu Sir. Descubierto en la tumba de un funcionario de alto rango, los tablones y cuerdas de la embarcación de 4.500 años de antigüedad aún están intactos, lo que lo convierte en uno de los pocos barcos egipcios jamás encontrados en condiciones decentes. Hecho de cedro caro y de 18.2 metros de largo, el barco es inusualmente grande y lujoso para el entierro de un miembro de la sociedad que no es de la realeza. Pero una pregunta aún mayor es, ¿qué estaba haciendo en medio del desierto? Bueno, por un lado, Abu Sir está situado cerca del río Nilo, que los egipcios aprovecharon mucho para transportar mercancías y personas. Los barcos se volvieron cada vez más importantes a lo largo de la Cuarta Dinastía por su papel en el comercio internacional y eran símbolos de poder estatal, según Douglas Inglis de la Universidad de Texas. Los entierros en barcos eran bastante comunes en ciertos puntos durante el período del Imperio Antiguo de Egipto. Se desconoce si el barco encontrado en Abu Sir se utilizó realmente para navegar. Los expertos no saben exactamente por qué los egipcios practicaron los entierros en barco, pero creen que las embarcaciones pueden haber sido construidas para servir a los difuntos en la otra vida o durante el viaje de su propietario al inframundo.
Número 1. Copa de Persia en Siberia. Mientras monitoreaba el derretimiento del permafrost en la península de Gidán, en Siberia, en 2016, un equipo de científicos descubrió un fragmento de una copa de bronce medieval que provenía de lo que ahora es Irán. Hablando con Siberian Times, el investigador Andrei Gusev dijo que habían encontrado artefactos iraníes de la Edad Media en el oeste de Siberia, pero nunca tan al norte y mucho menos más allá del Círculo Polar Ártico. Junto con la taza, el equipo desenterró una vasija de cerámica y el mango de un cuchillo de bronce. Los investigadores creen que la taza se fabricó en algún momento durante el siglo X u XI y se llevó a Siberia unos 200 años después. Encontrado aproximadamente a 3.700 kilómetros de donde se fabricó, el artefacto es un testimonio de las vastas redes comerciales que existían en el mundo que, para nosotros, parece mucho más pequeño en ausencia de tecnología moderna. Los comerciantes asiáticos aparecieron en la región del Alto Kama, en la actual Rusia, durante los siglos VI y VII. Los pueblos indígenas Khanty y Mansi valoraban mucho las importaciones persas, asignaron un significado ritual a los objetos, manteniéndolos en lugares santos y ofreciéndolos como obsequios a dioses y espíritus. También usaban platos persas durante las festividades para servir comidas ceremoniales a los dioses. Es muy probable que aparezcan más de estos artefactos a medida que se derrita el permafrost, lo que refleja un beneficio extremadamente raro que viene junto con el clima cambiante del mundo. ¿Qué significa un terremoto de magnitud 10? Un terremoto de magnitud 10 significaría un desastre total. La mayoría de los científicos están de acuerdo en que nunca puede suceder. Pero, ¿y si sucediera? Para comprender las consecuencias de un terremoto de magnitud 10, primero necesitamos saber qué es un terremoto de magnitud 10. La fuerza de los terremotos se mide utilizando la escala de magnitud de Richter. Un terremoto de magnitud 8.0 a 8.9 podría causar daños extremos en un área de cientos de kilómetros del epicentro de donde ocurre. Un terremoto de magnitud 9.0 a 9.9 podría causar estragos en un área de miles de kilómetros, que es lo que sucedió en 2011 en Japón. El epicentro del terremoto de magnitud 9.0 fue a unos 129 kilómetros al este de la ciudad de Sendai y a 48 kilómetros por debajo del fondo del océano. Parte de una trinchera se rompió con fuerza, lo que provocó que varios tsunamis destructivos que se precipitaron a 805 kilómetros por hora y olas incluso golpearon la costa de la Antártida, causando que una parte de la plataforma de hielo se rompiera. La cifra oficial de muertos fue de alrededor de 18.500 personas, con miles de millones de dólares en daños y una emergencia nuclear crítica. Entonces, con todo este caos y destrucción masiva, ¿qué pasaría si se produjera un terremoto de magnitud 10? La escala de Richter ni siquiera llega tan alto. Un terremoto de magnitud 10 es aproximadamente 10 veces más grande que uno de magnitud 9, y no solo un punto más grande, sino 10 veces más grande. En 1960, el mayor terremoto registrado en la historia golpeó a Chile. Este terremoto se produjo en lo que se conoce como la zona de subducción, la fosa Perú-Chile. Una zona de subducción es una falla creada por una placa tectónica que se sumerge debajo de otra placa tectónica y se pega en el manto. A medida que la placa se desliza por debajo, la placa de la parte superior permanece bloqueada en su lugar, lo que crea una tensión enorme. La tensión se acumula hasta que la placa se dobla bajo la presión. La zona de subducción se rompe y ocurre un terremoto. Estos tipos de terremotos son enormes debido al área de superficie involucrada en el chasquido. En el terremoto de 1960 en Chile, se rompió una sección de la falla de más de 1.006 kilómetros de largo. Entre el terremoto y los tsunamis murieron 6.000 personas. Este terremoto midió 9.5 en la obsoleta escala de Richter. La escala no funciona tan bien porque se basa en el desplazamiento del suelo y en realidad no mide estos terremotos tan grandes. Una magnitud 10 sería mucho más grande que el área de la línea de la falla, que necesitaría romperse en alrededor de 4.828 kilómetros de largo. En la mayoría de los terremotos, el temblor solo dura unos 2 minutos. Con una magnitud de 10 y una falla de más de 4.828 kilómetros, estaríamos viendo temblores que durarían más de 20 minutos. Esto crearía una destrucción total y completa. Número 9. Adiós California. Ahora sabemos que es un terremoto de magnitud 10 y que podría hacer que toda la Tierra temblaría literalmente durante unos 20 minutos. ¿Qué significaría eso para California si el terremoto ocurriera teóricamente en la falla de Hayward, por ejemplo, ubicada en la bahía de San Francisco? Los científicos han presentado un escenario hipotético basado en un terremoto de magnitud 7, un terremoto que dicen que es prácticamente inevitable. Un 7 podría suceder en cualquier momento. Un
10 tal vez no tanto. Para una magnitud 7, el informe de Servicio Geológico de Estados Unidos estimó al menos 800 víctimas y 18,000 heridos, pero eso ni siquiera cuenta a las personas que morirían a causa de los incendios mientras explotan las líneas de gas y las personas que caen por los puentes y las que son aplastadas por edificios que se derrumban. Además, provocaría el colapso de al menos 8,000 estructuras y condenaría a al menos 100,000 estructuras. Pero, ¿y si lo exprimimos hasta la magnitud 10? Podríamos estar viendo la destrucción total de California tal como la conocemos. Hay alrededor de 7 millones de personas en la región y 2 millones viven en la cima de la falla. Si un terremoto golpeara con el poder de una magnitud de 10, las carreteras se convertirían en cintas de concreto líquido, se abrirían grietas en la tierra, cada edificio de la costa se reduciría en ruinas, lo que probablemente resultaría en al menos 2 millones de muertes y California convirtiéndose en una zona inhabitable, como algo salido de una novela de ficción. Y esto incluso sin tener en cuenta tsunamis, sacudidas, réplicas, etc. Probablemente gran parte de California se iría, con una nueva línea costera establecida. El terremoto de magnitud 9.0 que afectó a Chile en 2010 provocó cambios sorprendentes y sustanciales en la línea costera. Los niveles de tierra cambiaron, la costa cambió y las playas se hundieron, cambiando ecosistemas enteros. Para una magnitud 10 en California, todas las ciudades y viviendas a lo largo de la costa quedarían completamente destruidas. La pregunta sería, ¿cómo se vería después? Número 8. Montañas que se desmoronan. En 2016, un terremoto de magnitud 6.6 arrasó una ciudad en Italia y destrozó parte de una montaña. Esta histórica ciudad italiana fue literalmente arrasada y desde entonces está en ruinas. Los edificios fueron destruidos y 2 iglesias emblemáticas se convirtieron en polvo. Fue el terremoto más grande de Italia desde 1980. Afortunadamente no se reportaron muertes de inmediato, pero esto fue solo de una magnitud de 6.6. Si hubiera sido un terremoto de magnitud 10, la ciudad se habría licuado y existe la posibilidad de que la montaña cercana se hubiera abierto. Este sería uno de los mayores riesgos cuando ocurre un terremoto en una región montañosa. Algo tan poderoso como una magnitud 10 sería como un gigante aplastando las montañas con un gran martillo, provocando deslizamientos de tierra, mientras las montañas se derrumban y se rompen. Estos deslizamientos de tierra fácilmente podrían enterrar ciudades enteras y reducir montañas a montones de escombros, como patear un hormiguero. Y para empeorar las cosas para Italia, el Servicio Geológico de los Estados Unidos sugirió que el terremoto aflojó las líneas de falla de la región, facilitando que ocurran terremotos más severos en el futuro. Número 7. Tsunamis que acabarían con el mundo. El 26 de diciembre de 2004, un terremoto de magnitud 9.1 rompió la línea de falla de 1.448 kilómetros de largo, donde convergen las placas tectónicas de Australia e India. El poderoso terremoto ocurrió bajo el agua y causó uno de los tsunamis más devastadores de la historia registrada. El poderoso terremoto submarino provocó un tsunami que se estrelló contra Indonesia, con una ola de más de 30 metros de altura. Fue solo la primera de muchas oleadas. El nivel del mar subió inmediatamente 30 metros. Esa primera gran ola mató a 100,000 personas inmediatamente. Los tsunamis luego se estrellaron contra Tailandia, India y Sri Lanka, matando a decenas de miles de personas que se relajaban el día después de Navidad. El brutal tsunami no se detuvo hasta que golpeó la costa de Sudáfrica. En tan solo unas horas, 230,000 personas murieron. Fue el peor terremoto de la historia moderna. Incluso hicieron una película al respecto con Tom Holland y Ewan McGregor. Ahora pasemos a ese mismo escenario pero con magnitud 10. Si una magnitud 9 en escala de Richter es igual a liberar la energía de 25,000 bombas nucleares, una magnitud 10 es igual a liberar la energía de al menos 400,000 bombas nucleares. Podemos al menos duplicar el tamaño de la ola del tsunami, creando paredes de agua de más de 60 metros que arrasarán un área mucho más grande de la Tierra. También podríamos aumentar la velocidad del agua. En 2004, el terremoto empujó la ola a través del Océano Índico a unos 805 kilómetros por hora. Fácilmente podríamos duplicar eso a 1.609 kilómetros por hora, dando a las olas la fuerza suficiente para básicamente arrasar toda Indonesia, la costa de Tailandia y todo lo demás a su paso. Y ahora el número 6. Pero primero, ¿estás preparado en caso de que ocurra un terremoto? Si no lo estás, asegúrate de aprender todo lo que necesitas saber y hacer. Nunca se sabe cuándo puede suceder uno. También asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho y haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. ¿Podría un terremoto abrir el planeta?
La mayoría de los científicos están de acuerdo en que incluso el terremoto más poderoso no podría abrir un agujero en la superficie de la Tierra o romper el planeta por la mitad. Estas son cosas que probablemente no pueden suceder. Hay que recordar que la corteza terrestre ya está resquebrajada. La corteza continental promedio tiene un grosor de aproximadamente 35 kilómetros y las cortezas oceánicas solo tienen un grosor de aproximadamente 9 kilómetros. Las redes de fallas tienen al menos 604 kilómetros de profundidad. Esto significa que todos los trozos de corteza y placas tectónicas se agrietan de una forma u otra, lo que hace imposible que se agrieten aún más. Recuerda que un terremoto es básicamente dos placas gigantes de roca que se frotan entre sí. La superficie de la Tierra podría estar devastada, pero el interior del planeta estará perfectamente bien. También es importante saber que el manto debajo de la superficie de la Tierra no se puede romper sin importar cuán intenso sea un terremoto. El manto es sólido. También hace tanto calor que si algo se abriera en el manto, el material hirviendo se precipitaría inmediatamente hacia el espacio y lo solidificaría nuevamente. No hay forma de romper el manto de la Tierra. ¿O si la hay? Para que un terremoto genere suficiente energía como para romper la corteza debajo de nuestros pies, necesitaríamos un megaterremoto con una magnitud de al menos 12.8. La buena noticia es que nada de eso podría suceder, ya que ninguna fuerza natural en la Tierra es lo suficientemente fuerte como para generar ese poder. Número 5. El volcán de Yellowstone. Si ocurriera un terremoto de magnitud 10 en cualquier lugar cerca del supervolcán de Yellowstone, Estados Unidos podría verse sumido en oscuridad. Yellowstone no ha entrado en erupción de manera seria durante 640.000 años. Hoy en día, la probabilidad de que Yellowstone entre en erupción y cubra todo Estados Unidos de ceniza es de aproximadamente 1 en 730.000, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Hay más posibilidades de que Yellowstone entre en erupción que de ganarse la lotería. Pero cuando se trata de terremotos, se podrán acelerar un poco las cosas. Los terremotos no provocan explosiones ni actividad volcánica. Sin embargo, los terremotos pueden provocar cambios en el comportamiento de los géiseres. Todo temblor dentro de la Tierra puede causar interrupciones en las fuentes termales y géiseres alrededor de Yellowstone, acumulando calor dentro de la cámara de magma del volcán. Si se acumulara suficiente calor dentro de estas cámaras, podría producirse una erupción. Y en caso de un terremoto masivo de magnitud 10, definitivamente habría una interrupción seria y probablemente bastante desplazamiento de calor. No solo toda el área sería devastada por el terremoto más grande de la historia, sino que probablemente terminaría con Yellowstone explotando su cima como la peor erupción volcánica desde que los humanos caminaron sobre la Tierra. Número 4. Perdida como la Atlántida. Algunas personas piensan que un terremoto de proporciones colosales sería responsable de que el reino utópico de la Atlántida se hundiera profundamente en el océano y nunca más se volviera a encontrar. La Atlántida fue mencionada por primera vez por el filósofo griego Platón hace más de 2300 años. Platón detalló un reino de paraíso perdido. También afirmó que la Atlántida fue destruida por incendios y terremotos, lo que impulsó a los científicos y geólogos de hoy en día a investigar la historia geológica de la Tierra en busca de pistas sobre la verdad en las afirmaciones de Platón. Una teoría popular es que la Atlántida parece haber sido destruida durante una erupción volcánica que acabó con la antigua isla griega de Tera, en lo que hoy es Santorini. Este es un evento real que ocurrió. Sin embargo, sucedió al menos 1300 años antes que Platón, por lo que es difícil de asegurar. Es posible que haya ocurrido un megaterremoto durante el tiempo de vida de Platón, ya que, por supuesto, vivía en una parte tectónicamente activa de la Tierra. La Atlántida podría haber sido una de las islas griegas que se licuó en el mar, siendo enterrada tan violentamente que nunca más se encontró ningún rastro. Número 3. Ciudades tragadas y licuefacción. Los terremotos ordinarios provocan algo que se conoce como licuefacción. Cuando un terremoto de magnitud 6.3 sacudió Nueva Zelanda en febrero de 2011, la licuefacción provocó que los vehículos fueran succionados por la carretera y las líneas de alcantarillado se rompieran. Los terremotos literalmente licúan la superficie de la Tierra. Cosas similares sucedieron en 1964, cuando el terremoto de Niigata, Japón, derrumbó edificios y el suelo debajo de ellos se licuó y se volvió inestable. Y
Nuevamente en 1906 en San Francisco, la licuefacción del suelo rompió las líneas de flotación, lo que hizo imposible que los bomberos apagaran los incendios. Pero la licuefacción puede hacer mucho más. Un terremoto en Indonesia en 2018 se tragó una aldea entera. La licuefacción ocurre cuando el suelo tiembla con tanta fuerza y durante tanto tiempo que crea suficiente presión para licuar el suelo y los sedimentos. Piensa en tu piso de madera que tiembla tan fuerte que se convierte en gelatina. Tu mesa se movería por el suelo, el bote de basura se volcaría, no podrías pararte. Además, tu cocina probablemente se caiga al suelo y se rompa. La famosa ciudad pirata de Port Royal en Jamaica fue destruida en 1692, cuando fue golpeada por un terremoto de magnitud 7.7. Era un refugio para la piratería y el libertinaje, y era conocida como la ciudad más malvada y pecadora del mundo. Cuando ocurrió el terremoto, la tierra se volvió líquida y los edificios se hundieron, y algunos desaparecieron por completo. Otras ciudades cercanas también fueron demolidas por completo, y unas 7,000 personas perdieron la vida. Fue visto como un ejemplo del severo juicio de Dios. La licuefacción ocurre durante un terremoto que dura de 30 a 60 segundos. En el caso de una magnitud 10, se puede esperar que se intensifique mucho. Con un terremoto que dura más de 10 minutos, la licuefacción convertiría el suelo en arenas movedizas, tragando edificios fácilmente y derribando rascacielos de lado. Nadie estaría a salvo. Número 2. Cambiaría la rotación de la Tierra. Los terremotos no solo dañan las cosas superficialmente, no solo aplanan ciudades, causan tsunamis imponentes o rompen montañas. Un terremoto lo suficientemente grande puede afectar a todo el planeta. Por ejemplo, como mencioné, el terremoto de Tohoku en 2011, que devastó a Japón, desató un tsunami de 37 metros que mató a miles y provocó un colapso en la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi, calificado como magnitud 9.0, y fue el terremoto más grande registrado que jamás haya golpeado Japón. Pero los efectos del terremoto de 2011 van mucho más allá de Japón. Sus efectos se sintieron en el norte de Rusia y Beijing, en China. Las ondas sísmicas hicieron que los icebergs se rompieran en la Antártida. Las olas rompieron los fiordos noruegos y los restos del tsunami llegaron hasta la costa de América del Norte. Y según el Observatorio de la Tierra, el terremoto desplazó el eje del planeta unos 17 centímetros y acortó los días de la Tierra en 1.8 microsegundos. El planeta no se salió de su eje. En cambio, el terremoto fue tan destructivo que redistribuyó la masa de la Tierra. Al hacer esto, movió el eje de la Tierra, que es donde se equilibra la masa del planeta. Esto aceleró la rotación de la Tierra. Si hubiera aumentado la potencia del terremoto a una magnitud 10, la Tierra podría haberse acelerado significativamente. Esto no tendría un impacto realmente significativo, a menos que, por supuesto, el terremoto fuera tan devastador que los días se acortaran en una hora y el planeta comenzara a girar tan rápido que el agua de nuestros océanos fuera arrastrada hacia el Ecuador, ahogando a miles de personas. Pero de nuevo, esto es solo hipotético. Número 1. ¿Qué tan posible es? Un terremoto de magnitud 10 podría ocurrir en cualquier segundo. ¿Es muy poco probable? Sí, pero podría suceder. El Japan Times informó que un investigador llamado Toru Matsuzawa de la Universidad de Tohoku advirtió al Comité Coordinador para la Predicción de Terremotos en Japón que algo aún más poderoso que el terremoto de 2011 podría ser inminente. Este investigador advirtió que la energía de una magnitud 10 superaría la devastación más reciente del tsunami de Tohoku del 11 de marzo en al menos 30 veces. Esto podría suceder si todas las fallas combinadas desde la fosa de Japón hasta la fosa de Kuril-Kamchatka se deslizaran 55 metros. El evento es poco probable, pero posible. Si esto sucediera en Japón, el país probablemente desaparecería. Los movimientos de tierra continuarían durante más de una hora y los tsunamis se estrellarían contra el país mientras aún continuarían los temblores. Las olas del tsunami continuarían durante días, haciendo imposible el rescate y ahogando a todos en la costa, incluidos a los de las naciones cercanas de la cuenca del Pacífico. Los misterios de Mitra. Los misterios de Mitra es un antiguo culto romano que sigue sorprendiendo hasta el día de hoy. Durante la época romana adoraban a un dios pagano desde los templos profundos y subterráneos, pero hay mucho que no sabemos sobre esta antigua religión. Se han encontrado al menos 400 templos en todo el antiguo imperio romano que alguna vez fueron utilizados por los miembros del culto de los misterios mitraicos. Sus seguidores adoraban
adoraban a la deidad llamada Mitra y también eran conocidos como el culto a las estrellas porque tenían fuertes lazos con el mundo celestial. Estaba tan extendido que se practicó durante tanto tiempo que se consideró uno de los primeros rivales del cristianismo. Pero ¿quién era Mitra? Si bien hay muchos frescos y pinturas que se han encontrado bajo tierra que representan a Mitra matando a un toro, no está claro quién fue. Aunque fue tan popular, se sabe muy poco sobre los misterios de Mitra. Los miembros del culto no han dejado ningún relato escrito sobre cómo funcionaba o cuáles eran exactamente sus creencias. Se consideraba uno de los mayores misterios religiosos sin resolver de la historia. De hecho, nadie sabe de dónde vino Mitra. Algunos creen que se basó en un dios persa, otros dicen que Mitra es en realidad el héroe griego Perseo, y otros afirman que Mitra es Orión. Ningún historiador puede ponerse de acuerdo sobre los orígenes del culto, pero está claro que la astrología y el cosmos eran muy importantes para ellos. Los eruditos ahora están tratando de buscar pistas en los textos antiguos para descubrir más sobre el misterioso culto. Número 10. El culto ovni. Existe un culto ovni llamado Raelianos y están esperando pacientemente el regreso de los creadores de la humanidad, una raza de seres extraterrestres que ellos llaman Elohim. Técnicamente los Raelianos se refieren a sí mismos como una organización más que como un grupo religioso. Según el presidente de los Raelianos norteamericanos, ya cuentan con 130,000 miembros distribuidos por 80 países. No creen en Dios y en cambio piensan que los seres humanos fueron creados por extraterrestres dentro de un laboratorio en el espacio y luego depositados en el planeta como un tipo de experimento. Su profeta es Claude Bolholm, un tipo que solía ser periodista e incluso piloto de carreras y fundó la organización después de experimentar un encuentro extraterrestre hace unos 40 años. La organización que inició está dedicada, según él, a la ciencia y al placer. Interesante combinación, ¿no creen? Se considera a sí mismos liberados sexualmente y esto les ha ayudado a reclutar nuevos miembros en todo el mundo. Pero ha habido algunas afirmaciones muy interesantes provenientes de los raelianos. Hace unos años dijeron que habían logrado clonar bebés humanos con éxito. También utilizan un símbolo extraño que ha sido fuente de mucha controversia. Su símbolo es la esvástica combinada con la estrella de David, ambos símbolos provenientes de ideales muy diferentes. Pero, ¿qué quieren los raelianos? Dicen que su objetivo central es crear una embajada legítima cerca de Jerusalén para que puedan dar la bienvenida a la raza de los extraterrestres cuando regresen a la Tierra, lo que aparentemente sucederá en cualquier momento. Número 9. La familia. Anne Hamilton Byrne fue líder de uno de los cultos más enfermos de la historia de Australia. Si bien parecía relativamente normal en el exterior, capaz de tocar el arpa y fanática del canto de soprano, también estaba completamente loca. La gente pensaba en ella como bastante encantadora con su cabello rubio claro, pero la buena apariencia no disuade del hecho de que también fue líder de la familia, el culto apocalíptico más notorio de la década de 1960 en Australia. Ella afirmó que era Jesús renacido como mujer y también afirmó que tenía poder en sus ojos que podía usar para esclavizar a las personas con una sola mirada. Lo que hace a Anne tan interesante es que fue una de las únicas mujeres líderes de culto en la historia, y su género tampoco le impidió ser una de las más brutales. Operó en total secreto durante 20 años, escondida en el campo cerca de Melbourne. Ella no quería que su culto estuviera en ningún lugar a la vista del público y solo fue arrestada cuando 2 niños que habían estado manteniendo cautivos escaparon e informaron a la policía, que allanó el complejo en 1987. Después de la redada, salió a la luz que Anne había recogido 28 niños que usó como juguetes, vistiéndolos con ropa idéntica y decolorando su cabello para que fuera platino. Y para mantener a los niños bajo control, los golpeaba, los mataba de hambre y los torturaba. Pero, ¿cuál era el objetivo de Anne? Quería poder sobre los demás más allá de cualquier cosa. Ella practicó todo lo que pudo para conseguirlo, incluido una mezcolanza de cristianismo, profecía apocalíptica y misticismo. También obligó a sus seguidores a inyectarse niveles peligrosos de LSD y al final, todo lo que realmente hizo fue abusar de los niños y deleitarse con su poder antes de que la atraparan. Le dieran una multa de $5,000 y luego la dejaran ir. Según The Guardian, todavía está viva hoy y tiene casi 100 años, pero ha estado confinada durante casi 15 años en un hogar de ancianos con demencia. Número 8. Los misterios de Eleusis. Los misterios de Eleusis fueron rituales secretos practicados por un culto extraño que duró casi 2000 años, aproximadamente la misma cantidad de tiempo que ha existido el cristianismo. Los misterios de Eleusis fueron practicados por los griegos. Eran tan importantes para el pueblo griego que el único camino real en Grecia, antes de la llegada de los romanos, era de Atenas a la ciudad de Eleusis, llamado Camino Sagrado.
sabemos que los rituales tenían que ver con el mito griego de Demeter y Perséfone. El objetivo era dar a los iniciados una visión de la otra vida tan profunda que cambiaba la forma en la que se veían a sí mismos y al mundo. Aquellos que formaban parte de este culto supuestamente no tenían más miedo a la muerte, porque reconocieron que sus almas eran inmortales. En el mito griego de Demeter y Perséfone, Perséfone desciende a la tierra de los muertos y regresa a la tierra de los vivos cada año. Cualesquiera que fueran los rituales que formaban parte de este culto, eran lo suficientemente poderosos como para influir en Grecia durante milenios y al mismo tiempo permanecer en secreto incluso hoy. Estos miembros del culto practicaron sus rituales entre 1600 a.C. y el 392 después de Cristo. Sin embargo, son uno de los cultos más misteriosos que jamás hayan existido, porque a los que formaban parte del culto se les prohibió discutir o escribir lo que hacían durante los rituales. Esto ha demostrado ser un gran debacle para los historiadores, que no pueden entender lo que hicieron estas personas. Y ahora, el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Los 9 desconocidos. Los 9 desconocidos es una novela escrita por Talbot Mundy que salió a la luz en 1923. La novela trataba sobre un culto de 9 hombres desconocidos que fue fundada por el emperador Asoka en el 270 a.C. para preservar un conocimiento secreto que, si cayera por error en manos extrañas, destruiría a la humanidad. Había 9 hombres encargados de custodiar 9 libros de conocimiento secreto. Si bien este fue un libro popular en los años 20, la premisa en verdad proviene de la realidad. En la década de 1960, Lewis Powells y Jacques Bergier escribieron un libro llamado La Mañana de los Magos y afirmaron que los 9 desconocidos eran un culto real y que el Papa Silvestre II incluso los conoció en el siglo XIX. ¿Pero hay algo de real en esto? Hay una pequeña verdad. Asoka el Grande fue un emperador indio que gobernó casi todo el subcontinente indio entre el 268 y el 232 a.C. Promovió la expansión del budismo en gran parte de Asia e incluso hoy en día se le considera el mayor emperador de la historia de la India. Se las arregló para extender el reino hasta Afganistán y Bangladesh modernos. Desafortunadamente no hay evidencia histórica de que alguna vez haya creado un culto de 9 hombres desconocidos para guardar un conocimiento secreto. Pero de nuevo, si hubiera creado uno de los cultos más secretos de la historia, no habría ninguna evidencia de ello, ¿verdad? Número 6. El culto de Blackburn. El culto de Blackburn puede ser responsable de la muerte de varias personas diferentes. Es posible que también se hayan salido con la suya con estos asesinatos. Uno de los asesinatos fue de una joven discípula que fue horneada viva para tratar de curarla de una enfermedad de la sangre. El grupo fue acusado de homicidio involuntario, pero nunca fue procesado, por lo que prácticamente se salieron con la suya. El culto fue iniciado en 1922 por May Otis Blackburn. Esto sucedió en Los Ángeles, aunque Blackburn rápidamente formó un retiro en Simi Valley. Blackburn afirmó que recibió revelaciones de ángeles y que estaba a cargo del arcángel Gabriel. El trabajo de Blackburn era escribir libros que revelaran los misterios de la vida y la muerte. Pero las cosas se pusieron raras rápidamente. Hubo sacrificios de animales, escándalos sexuales y un intento muy extraño de resucitar a una adolescente muerta de 16 años. De hecho, la policía descubrió el cuerpo de la joven debajo de la residencia de sus padres, que estaban en el culto. Alrededor del cadáver había 7 cadáveres de cachorros podridos. Los padres de la adolescente finalmente admitieron a la policía que Blackburn los había convencido de ponerla debajo de su casa con los perros muertos como parte de una ceremonia de resurrección. Desafortunadamente para los padres no funcionó. Aparte de creer en el uso de cuerpos de cachorros en intentos de resurrección u hornear como medio para curar enfermedades, el culto principalmente robaba cosas. En 1929 los líderes del grupo fueron acusados de hurto mayor y Blackburn fue encarcelado por robar $40,000. Después de que fue a la cárcel, su culto inusual colapsó. Número 5. Los Hermanos de la Pureza. Este grupo sigue siendo absolutamente misterioso. Hasta el día de hoy nadie sabe realmente lo que hicieron o lo que todavía hacen. El grupo se creó en el siglo VIII y es claramente una sociedad musulmana. Según algunos, el grupo es un devoto creyente del chiismo, que es una rama de la fe musulmana, donde el yerno del profeta Mahoma, Ali, es el verdadero sucesor del trono. El grupo comenzó en Barza, antes de convertirse en Irak, y aparentemente estaba formado por un grupo de filósofos.
estaban tan en sintonía con sus creencias que escribieron epístolas de los hermanos de la pureza. Aquí es donde las cosas se ponen un poco raras, ya que a pesar de que la sociedad es conocida y confirmada con respecto al libro, nunca se han registrado ningún miembro confirmado. Debido a esto, en realidad se desconoce si este grupo se extinguió de una forma u otra o si todavía existen. Sin embargo, una cosa que se sabe es que tenían un horario definido en cuanto a dónde y cómo se reunían. Se reunían a principios de mes, donde aparentemente solo daban discursos y hablaban entre ellos. A mediados del mes se reunían para contemplar las estrellas y discutir sobre el cosmos, y al final del mes se reunían para recitar himnos. El hecho de que no sepamos mucho sobre los hermanos de la pureza es probablemente la razón por la que su nombre persiste hasta el día de hoy. No sabemos quiénes son ni qué estaban haciendo. Número 4. La Puerta del Cielo. La Puerta del Cielo fue un culto notorio y uno de los más devastadores. El líder era Marshall Applewhite, quien convenció a un grupo de 20 personas en Oregón en 1975 para que abandonaran a sus familias y se mudaran a Colorado con él. Prometió que una nave extraterrestre los llevaría al reino de los cielos. Explicó a los seguidores que el cuerpo humano no era más que un contenedor que podía abandonarse por una existencia más realista. Pero cuando la nave espacial no llegó, los miembros comenzaron a irse y en 1985 el culto terminó. Marshall resurgió en la década de 1990 y en 1996 había adquirido una gran casa en el rancho Santa Fe y había conseguido nuevos seguidores. Hizo que sus miembros masculinos fueran castrados y le dijo a la gente que el cometa Hale-Bopp, que estaba dando la vuelta al sol en ese momento, anunciaría la llegada de una nave espacial extraterrestre que los llevaría a una existencia superior. En marzo de 1997, cuando el cometa se acercó más a la Tierra, Marshall y 38 de sus seguidores bebieron cócteles de vodka y fenobarbital. Luego se acostaron y esperaron dejar sus cuerpos y ser transportados a la nave espacial. Poco después, la policía descubrió los cuerpos de 21 mujeres y 18 hombres con ropa oscura y zapatillas Nike dentro de la casa de Marshall. Todos estaban muertos. Número 3. Iglesia El Señor de Nuestra Justicia. Guy Bent es el Mesías y líder de la Iglesia El Señor de Nuestra Justicia. También fue condenado en 2008 a pasar 10 años en prisión por tener contacto delictivo con un menor y contribuir a la delincuencia de un menor. La niña en cuestión tenía 16 años y el líder de la secta afirmó durante su juicio que no era nada inapropiado lo que hicieron porque todo tenía que ver con la curación espiritual. Pero según los fiscales, Wayne fue sorprendido haciendo cosas inapropiadas con la adolescente y su hermana menor de solo 14 años más de una ocasión. Durante el juicio, ambas chicas insistieron en que no pasaba nada más, pero eso no impidió que el tribunal condenara a este idiota por 10 años de cárcel. Desafortunadamente para el público solo cumplió 8 de estos, ya que fue liberado en 2016 a los 74 años para que pudiera ser operado. Ahora sabemos cómo terminó el culto y volvamos al comienzo. Los jóvenes eran parte del culto de Wayne en Nuevo México que fundó en 1987. El culto en realidad no hizo otra cosa que adorar a Wayne como el Mesías, después de que convenció a sus aproximadamente 80 seguidores de que él era la encarnación de un dios. Pensaron que serían elevados al cielo el día del juicio, pero ese día del juicio venía y se iba continuamente y nunca sucedió nada. Y mientras tanto, Wayne, su santo líder, estaba usando su posición para tener acceso a menores. Número 2. Los cultos de carga. Los cultos de carga son un fenómeno extremadamente inusual que en realidad ocurrió más de una vez en diferentes escenarios. En 1946, los trabajadores del gobierno australiano que patrullaban las tierras altas centrales de Nueva Guinea descubrieron pueblos primitivos que todavía vivían allí como si fuera la edad de piedra y estaban sumidos en la agitación religiosa. Al final resultó que estas personas tenían una profecía peculiar. La profecía decía que cuando la gente blanca llegara a su mundo terminaría. Cuando los nativos vieron a los australianos blancos, pensaron que su profecía se había cumplido y pasaron a matar a todos sus cerdos. Mataron a los cerdos porque creían que 3 días de oscuridad los engullirían y aparecerían grandes cerdos del cielo. Necesitaban tener suficiente comida y otras necesidades para esperar un gran evento que cambiaría su piel de negro a blanco y cambiaría el mundo. Pero por supuesto esto no pasó. Este tipo de cosas no son tan raras como se podría pensar. El escaso contacto con las civilizaciones coloniales del siglo
siglo XX resultó en una plétora de cultos de carga en Melanesia, en lugares como Nueva Guinea, las Islas Salomón y Fiji. Los cultos de carga adoptaron un sistema de creencias basado en tecnologías que se encontraron debido a la Segunda Guerra Mundial, cosas como piezas de tecnología de soldados muertos y lanzamientos aéreos, o cosas intercambiadas por soldados patrulleros. Cuando los soldados se fueron, la gente local adoraba sus tecnologías y formaban cultos a su alrededor, pensando que algún día regresarían y traerían cargamento. A menudo creían que el cargamento fue creado por magia de alguna deidad. Todo tipo de extraños mitos surgieron en torno a las primeras interacciones con los extranjeros y los extraños regalos que traían, como la profecía del fin del mundo en Nueva Guinea. Número 1. Culto del hombre pájaro. El culto del hombre pájaro comenzó en el año 1540 en medio del Océano Pacífico. Lejos de prácticamente todo en la isla de Pascua, los Rapa Nui crearon las famosas estatuas Moai y tenían una cultura y mitología muy rica, de la que todavía estamos aprendiendo hoy. La gente de la isla de Pascua sigue siendo un enigma, pero quizás uno de los misterios más cautivadores es el culto del hombre pájaro. A diferencia de otras culturas polinesias, los Rapa Nui creían en el Tangata Manu o el hombre pájaro. El hombre pájaro es una de las creencias más famosas de la isla de Pascua, mitad hombre, mitad pájaro, relacionada con eventos de culto en el sitio sagrado de Orongo. En tiempos de conflicto, las tribus organizaban un concurso para elegir al gobernante de toda la isla. El culto al hombre pájaro siguió al ganador, quien sería declarado Tangata Manu. Cada año, los guerreros de cada tribu se unían en competencia, que implicaba descender un acantilado con sus propias manos, nadar a una isla para recolectar huevos de aves y llevar el huevo intacto hasta su jefe tribal. Solo los guerreros elegidos por los videntes de lo divino podrían participar en función a las visiones que tenían. La tribu que ganara se convertiría en líder de la sociedad durante un año completo hasta la próxima competencia. Según Ancient Origins, la ceremonia del hombre pájaro se dedicó a Makemake, el dios principal del culto, el dios de la fertilidad y también la deidad que creó a la humanidad. El culto del hombre pájaro probablemente reemplazó a un culto más antiguo y más complejo que adoraba a los antepasados Moai. Los Moai son las enormes estatuas icónicas de la isla de Pascua, pero sigue siendo un misterio porque este sistema de creencias mucho más complicado fue reemplazado por el culto del hombre pájaro más simple. Cuando los europeos llegaron a la isla de Pascua, ya había hecho mucho malestar entre las tribus y los recursos naturales estaban severamente agotados. Se estaba acabando el tiempo para los Rapa Nui y las peleas y el caos yacían bajo la superficie. Se cree que el culto religioso del hombre pájaro fue el último intento de una sociedad aislada para unirse antes de extinguirse. Gracias por ver el video y no olvides darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.